próximo 24 de febrero, la guerra ruso-ucraniana llega a su tercer año. Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el pasado mes de enero, las previsiones de que el conflicto concluya son cada vez más probables. Altos representantes rusos y estadounidenses se reunieron este martes cara a cara en la capital saudí para mantener conversaciones sobre la mejora de los lazos entre ambos países y la negociación del fin de la guerra de Ucrania. Las dos delegaciones acordaron allanar el terreno para las negociaciones de paz y para mejorar sus lazos diplomáticos y económicos en un pronunciado giro de la política exterior estadounidense tras años de distanciamiento. La de este martes fue la primera reunión en persona entre un ministro de Exteriores ruso y un secretario de Estado de Estados Unidos desde que Lavrov mantuvo con su homólogo estadounidense Antony Blinken en enero de 2022, un mes antes del inicio de la guerra en Ucrania. Y será parte del análisis que haremos en esta edición de Ampliamente. Analizaremos estas conversaciones y este encuentro que podría conducir al fin de la guerra entre Ucrania. Mientras tanto, vamos a comenzar presentándoles un esbozo general de lo que han sido estas conversaciones entre Rusia y Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró confiado de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, después de las negociaciones entre estadounidenses y rusos en Arabia Saudita. Bueno, mucho más confiado. Fueron muy buenas. Rusia quiere hacer algo. Quieren detener el salvajismo bárbaro. Quiero decir, ¿qué está pasando allí? Los soldados están siendo asesinados por miles cada semana. Es ridículo. En las conversaciones en Riad, las dos superpotencias acordaron nombrar equipos para negociar un camino hacia el fin de la guerra, que comenzó cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. La semana pasada, Trump conmocionó a Europa y Ucrania al llamar por teléfono a su homólogo ruso para considerar resolver con él directamente el fin de la guerra en Ucrania, cuyo presidente Volodymyr Zelensky denunció el martes negociaciones sobre Ucrania sin Ucrania. Estoy muy decepcionado. He oído que están molestos por no tener un asiento. Bueno, han tenido un asiento durante 3 años y mucho tiempo antes de eso. Esto podría haberse resuelto muy fácilmente. Solo un negociador a medias podría haber resuelto esto hace años. Algunos dirigentes europeos temen que Washington haga serias concesiones a Moscú en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania y reorganice la seguridad del continente. Y la más desfavorecida en esta mesa de negociación ha sido Europa, como allí precisamente escuchábamos. Quien no estuvo en la mesa de negociación en este encuentro entre representantes de Rusia y de Estados Unidos para negociar la paz. Llega el momento entonces del análisis. En el estudio de Ampliamente me acompaña el profesor Eloy Torres. Él es analista internacional y además muy conocedor de estos temas. Profesor Eloy, qué placer recibirle en el estudio de Ampliamente. Muchas gracias, bella dama, por esta recepción. Muy encantado de estar aquí en el programa. Vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Gracias a usted por acompañarnos, para ayudarnos a entender este tema que es muy complejo. Ya el próximo 24 de febrero esta guerra cumple 3 años de haberse iniciado y la verdad es que mucho ha llovido desde entonces, pero con la llegada a la administración estadounidense de Donald Trump pareciera que la paz está cada vez más cerca. Lo veíamos entonces con este encuentro entre representantes del gobierno de Estados Unidos, puntualmente el secretario de Estado Marco Rubio y por otra parte Sergei Lavrov representando a Rusia, ¿no?, para intentar pactar cómo se va a llevar a cabo este asunto de negociar la paz en la guerra en Ucrania. Sí, ciertamente, por fin la inteligencia abordó las mentes de algunos individuos en este mundo tan convulso, ¿no? Nadie se esperaba un conflicto de esa magnitud, e incluso yo fui uno de los que milité por decir que una vez destallado el conflicto tendría un desenlace muy pronto. También dije de una manera un tanto panglosiana, pues que felizmente a partir de lo que señala Sun Tzu, ningún conflicto dura para toda la vida y que tarde o temprano se iba a producir una negociación. Cuestión que se está llevando a cabo, no sin que el proceso como tal no sea difícil, por el contrario, es bastante arduo, bastante difícil, pero están sobre las mesas sentadas las buenas intenciones de lograr un acuerdo de paz. Fundamentalmente porque el presidente Trump, quien vino con una postura de querer acabar con el conflicto, cuestión que por cierto le ha caído muy mal a muchas personas
fundamentalmente europeos, y en algunas partes del mundo acusan a Trump de traidor por haber iniciado un proceso de negociación con Rusia, cuando que lo que anda buscando es la paz. Entonces no es que está traicionando al pueblo ucraniano en absoluto, simplemente está buscando encontrar una solución intermedia para, como todo conflicto, termine en una negociación. Por otro lado, lo que se ha invertido en ese país, Estados Unidos es el país que más ha invertido en ese conflicto, dice que aproximadamente 300.000 millones de dólares, mientras que Europa, que es la que está allí al lado del conflicto, no ha llegado a los 100.000 millones, cuestión que hay un decalage, como se dice en francés, una gran diferencia entre lo que se invierte, en lo que invierten unos que hablan mucho y los que invierten otros que hablan poco, pero que hay que invertido, como es el caso de los norteamericanos. Y con Donald Trump al frente en estos momentos, está justamente tratando de revertir esa realidad, tratando de encontrar justamente un proceso de paz que acabe con ese conflicto y que encuentre de alguna manera las piezas o las herramientas para reconstruir un orden mundial que apunte hacia un largo proceso de paz como el que debe ocurrir en Venezuela, en el mundo entero, pues cuanto las relaciones internacionales están viviendo en estos momentos unos momentos de tensión, no solamente el conflicto entre Rusia y Ucrania, sino que está el conflicto de China con Taiwán, está el conflicto de Israel con el mundo chiita, persa, con Hezbollah y Hamas en el Medio Oriente. También en otras partes, incluso de América Latina, hay ciertos espacios donde tarde o temprano puede ocurrir una situación conflictiva, como es el caso entre Perú y Chile, como es el caso, bueno, las tensiones que hay, no bélicas, pero sí tensiones en el plano económico entre Brasil y Argentina, y bueno, y la propia situación que hoy vive México frente a los Estados Unidos por el manejo con que Estados Unidos está tratando de llevar a cabo pues una nueva relación con América Latina. De todas maneras, la situación está muy tensa y lo importante aquí, lo más significativo, es que se encuentren los mecanismos idóneos, los instrumentos exactos para encontrar la paz, que es lo que hace falta para evitar pues esa hemorragia. Como dice Donald Trump, han muerto 1,5 millones de niños, de muchachos, de jóvenes, sin ninguna necesidad. Y de acuerdo a lo que vimos en esta reunión en Riad, la capital del Reino de Arabia Saudita, pareciera que estos hilos empiezan a tejerse para finalmente lograr la paz. Hay intención de las dos grandes potencias prácticamente implicadas, porque Europa queda fuera de esta negociación por ahora, la voluntad de encontrar la paz y poner fin a la guerra. Profesor Eloy, vamos a hacer una pausa en esta conversación y este análisis, y al regreso vamos a revisar un poco las causas, un poco de los antecedentes de lo que ha sido este conflicto, sobre todo en el marco de este casi tercer aniversario que está por cumplir el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de este análisis.